en 1974. Resulta que en ese año un artista quiso hacer un experimento, hizo una exhibición donde la obra de arte era ella, como quien dice. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer se paró en el medio de la sala y puso un cartel diciendo que por las próximas 6 horas a ella le podían hacer lo que quisieran. Lo que quisieran. Puso: yo soy un objeto, ustedes hagan conmigo lo que quieran, sin ningún tipo de problema. Ahora, las primeras 3 horas no ocurrió nada. En esa sala había diferentes objetos. Por ejemplo, había frutas, plumas, había cosas totalmente inofensivas, pero también había en ese lugar cuchillas, navajas, había hasta una pistola cargada. Entonces ella lo que quería comprobar en esta obra de arte que hizo fue el lado oscuro del alma humana. Comenzó a pasar el tiempo y la gente iba, le movía un brazo, ¿sí? Otros iban, le daban un beso en la mejilla, otros iban, le escribían el brazo, pero la cosa se empezó a ir de las manos. Y ustedes se pueden imaginar que corre el tiempo, y mientras más tarde se hacía, muchos hombres comenzaron a hacer cosas totalmente perversas con esta mujer. De lo que usted se imagine, a tal punto que todo terminó cuando uno de los que estaba en esa exhibición agarró la pistola y le puso el arma en la cabeza. Inmediatamente esto ocurrió. Los que estaban en ese lugar habrán sido amigos de ellas, otros que estaban viendo, que la conocían, salieron corriendo a arrebatarle el arma a este hombre, y la exhibición terminó en ese mismo momento. Pero para este momento a esta mujer la habían hecho de todo. Ustedes se imaginarán. Según ella, esto comprobó que las personas son capaces de recurrir a sus más bajos instintos cuando no existen límites para hacer lo que quieran. Esa fue la conclusión que llegó esta mujer. Cuando no hay límites, cuando el ser humano tiene la posibilidad de hacer lo que quiera sin rendirle cuenta a nadie, salen del corazón del hombre los más bajos instintos. ¿Sí? Y esto nos lleva a replantearnos una frase, una afirmación que hizo un famoso filósofo llamado Rousseau, que dijo que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo esclaviza y lo corrompe. Y en base a esta afirmación llega hasta nuestros días la filosofía, la antropología, muchas ciencias sociales, hasta la psicología, donde el hombre se lo trata como alguien que es bueno por naturaleza. En conclusión, el hombre nace siendo bueno. Y es la sociedad, es la cultura, es el entorno quien lo va corrompiendo. Ahora, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Será verdad? Si nosotros vamos a Jeremías 17, del 9 al 10, encontramos lo siguiente que dice Dios con respecto al hombre. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño en la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todo lo contrario que dijo este filósofo, dijo Dios en 3 renglones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero no solamente engañoso, y perverso. ¿Quién es capaz de conocer el corazón del hombre, la intimidad del corazón del hombre, de la mente del hombre? Solamente el Señor, que es aquel que puede pesar los corazones. Ahora, es interesante ver qué significan estas palabras en su idioma original, en hebreo. Presten atención. El versículo comienza diciendo: engañoso. Engañoso es el corazón. Y esta palabra en hebreo es abob. A, B larga, O, B corta. Abob. Que quiere decir chueco o torcido. Dice:
engañoso es el corazón, y el corazón en hebreo es lev, L-E-V corta, y es todo lo que está en el ser humano, como su mente, sus sentimientos, sus emociones, su intelecto o su voluntad. Y la tercera palabra es perverso, y esta es la palabra anash, que significa incurable. Ahora, si nosotros reemplazamos estas palabras, miren lo interesante que es descubrir lo que dice Dios acerca del corazón del hombre, de la naturaleza del hombre sin Dios. Podemos decir que chuecos o chueca o torcida es nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad, y nuestro comportamiento no tiene cura, es incurable. Qué impresionante, ¿no? Cómo describe Dios al ser humano en su naturaleza pecaminosa. Al hombre que no tiene al Señor, no hay forma de enderezarlo. No hay forma de que sus pensamientos sean buenos. No hay forma de que su intelecto sea bueno. De ahí tenemos un montón de, como dice Pablo, huecas y vanas filosofías, sutilezas que se usan para hablar aún de Dios, para hablar del hombre, para hablar de la sociedad. La mente del hombre está enferma, las emociones del hombre están enfermas, los sentimientos, la voluntad del hombre está enferma porque está dominada por el pecado. Y es notable que Dios dice que el hombre, su naturaleza de pecado es totalmente incurable. Incurable. Por tal motivo, nosotros nacemos siendo pecadores. Desde el mismo momento en que el hombre decidió darle la espalda a Dios, tenemos una naturaleza de pecado, pecaminosa. Que dice Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho el corazón. Fue tal la destrucción que hizo el pecado en el hombre que dice la Biblia que a Dios le dolió el corazón haber hecho al hombre. Porque dice que todos sus pensamientos eran para hacer el mal. Todo lo que el hombre pensaba, todo lo que el hombre planificaba, todos los sentimientos del hombre, todo era para satisfacer sus propios deseos egoístas y para hacer lo malo. Ahora, también es interesante darnos cuenta o pensar que la palabra pecado, que es amartía, significa errar al blanco. ¿Sí? Esto significa la palabra pecado, una palabra griega que significa errar al blanco. Entonces nos cierra ahora que el hombre sin Dios es imposible que le dé al blanco en su vida. Es imposible que llegue a Dios por cuenta propia, porque siempre que tira una flecha, le pifia, ¿sí? Siempre que tira una flecha, siempre que quiere ser bueno, siempre que quiere hacer algo por cuenta propia, termina errándole al blanco. Y es imposible agradar a Dios. Aún nosotros podemos decir, che, esta persona es muy buena, es demasiado buena, lo único que le falta es convertirse, ir a la iglesia. Pero aún dice la Biblia que nuestras obras de justicia son como un trapo sucio delante de Dios. Si no, no hubiera hecho falta que Jesús viniera a vivir una vida justa y sin pecado por nosotros. Si nosotros pudiéramos agradar a Dios por cuenta propia. Ahora, la primera o la principal consecuencia del pecado en el hombre fue que quedó totalmente separado de Dios. Y esto es muy triste, porque aquellos que pecan, que practican el pecado, no pueden agradar a Dios, pero están, como dice la palabra del Señor, separados, expulsados de la gloria de Dios para siempre. Por eso el Señor Jesús vino a morir por nosotros,
Por tal razón, aquel que quiere hacer lo bueno por cuenta propia, agradar a Dios por cuenta propia, no puede ser libre del pecado porque está en su naturaleza. ¿Sí? El pecado está en la naturaleza del ser humano y nos separa de Dios. Ahora, no todo está perdido. ¿Saben por qué? Porque el Señor tiene la solución para esto. Nosotros sabemos que Jesucristo vino a vivir esa vida justa que nosotros no podíamos vivir y a cumplir la ley de Dios, que para nosotros era imposible. La ley de Dios para nosotros fue un ayo, dice la Biblia, alguien que nos llevó de la mano hacia Dios y nos mostró, nos hizo dar cuenta qué tan pecadores éramos. Si no existiera la ley de Dios, si Dios nos hubiera dado los mandamientos, nunca hubiéramos sabido que mentir está mal, que robar está mal, que desobedecer a los padres está mal. Pero la ley actúa como un espejo en nuestras vidas y nos muestra que somos pecadores y que necesitamos del Señor. Y el Señor lo que demanda de todo hombre, en todo lugar, en todo tiempo, ¿saben qué es? Que se arrepientan y se vuelvan a Él. Dice Hechos 17:30, Dios manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios demanda del hombre, de nosotros, que nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos, y Él nos promete su salvación y Él nos promete una nueva vida. Una vida que con el poder del Espíritu Santo vamos a ser capaces de vencer el pecado y de ir abandonando todos esos malos hábitos que traíamos cuando no conocíamos al Señor. En el Nuevo Testamento, arrepentimiento es la palabra griega metanoia. Esta palabra significa un cambio de la mente y del corazón con respecto al pecado. Y esto te lleva o conlleva una actitud de conversión, que significa volverse del camino y la dirección en que se andaba para tomar otro rumbo, un giro de 180 grados. Leíamos que el Señor dice, arrepentíos y convertíos. ¿Y qué está diciendo el Señor? Comiencen a cambiar su actitud delante del pecado. Comiencen a cambiar la mente y el corazón respecto de lo que yo digo que es pecado. Porque, muchas personas dirán, esto no es pecado, esto sí es pecado, pero el Señor es muy claro en su palabra y dice, yo les pido que se arrepientan. De allí viene, ¿no es cierto?, la confesión de decir, Señor, yo reconozco que lo que vos decís que es pecado, por más que yo no lo considere. Cuando uno confiesa sus pecados, le está diciendo, Señor, yo confieso que soy mentiroso y que para vos eso está mal. Confieso que soy de esta forma. Ahora, no solamente el Señor quiere que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra actitud con respecto al pecado y que comencemos a ver al pecado realmente como lo que es pecado, algo que ofende a Dios, algo que nos separa de Dios, algo que nos lleva al infierno, sino que Él pide que nos convirtamos. ¿Y en qué consiste esta conversión? En que si nosotros íbamos para allá, peguemos la media vuelta y nos volvamos de ese camino errado en el que íbamos. Pero no solamente que nos volvamos, sino que la conversión implica volvernos del pecado para volvernos hacia Dios. ¿Sí? Nos volvemos del pecado, pero para tomar otro rumbo, para volvernos hacia Dios. Isaías 55:7 dice, que abandonen el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, de Él recibirá compasión. Vemos cómo acá Dios está pidiendo no solo arrepentimiento, sino conversión.
¿sí? Que son dos cosas que van de la mano, pero que son diferentes. Una cosa es entender que soy pecador, entender que lo que estoy haciendo está mal, y otra cosa es tomar la decisión de dejar de vivir esa vida y volverme por el mal camino que iba y tomar un rumbo nuevo. Cambiar totalmente de vida, ¿se entiende? La conversión implica comprometerse con el Señor, con Cristo, y vivir la vida nueva que Él da mediante el poder del Espíritu Santo. Qué bueno, ¿no? Que esta nueva vida no la vamos a vivir con nuestras fuerzas. Esta nueva vida la vamos a vivir con el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de conversión, siempre, pero siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hace mención al menos a dos cosas. La primera, a dejar todas las prácticas idolátricas para volvernos a Dios y comenzar a vivir una nueva vida. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un ídolo? Porque nosotros podemos decir, en esta zafo, porque yo no tengo una estatua en mi casa, no me arrodillo delante de la estampita de nadie, ni de la foto de nadie, no prendo velas, yo no hago procesiones, entonces yo no soy un idólatra, porque yo no hago esto, lo que hacen los idólatras. Pero para Dios, idolatría es todo lo que ocupa su lugar en nuestras vidas. Así que para algunos, un ídolo puede ser el dinero. ¿Está mal querer progresar en la vida, tener dinero, un buen trabajo? ¿Está mal? No. Lo que está mal es vivir para ese dinero. Vivir para tener el último celular, el último auto, para ser mejor que mi vecino que se compró el auto que yo quería, ¿sí? Olvidarnos de nuestra familia por estar todo el día trabajando. Eso es lo malo. Y eso se convierte muchas veces en un ídolo en nuestras vidas. Para muchas madres, un ídolo puede ser su propio hijo. ¿Han escuchado esas madres que el único tema de conversación es lo bueno y hermoso que es su nene, que tiene como 45 años, pero habla de como si fuera un bebé? Mi nene, y vos decís, ¿qué nene? Mi nena, ¿qué nena? La nena ya tiene 200 años, la nena. Pero hay padres que no pueden reconocer aún que sus hijos se portan mal en el colegio. Y cuando viene la maestra y le dice, tu hijo ha hecho esto, no, imposible que mi hijo haga eso. Porque han puesto a ese niño como su ídolo, como su Dios. Todo el tiempo está destinado a ese niño. Es más, hasta hay problemas en la familia y se terminan separando porque se vuelve un problema esto. A algunos su ídolo es la apariencia física. Y volvemos a lo mismo, está mal hacer gimnasia, cuidarse, hacer dieta, no. Pero lo que está mal es cuando esto se vuelve lo que se llama narcisismo, ¿no? ¿Escucharon la historia de este que se amaba tanto, que se vio en el reflejo del agua una noche y se cayó y se murió ahogado? Se amaba tanto que se vio en el agua y se puso a verse él y se cayó al agua y se murió ahogado. ¿Sí? Hay gente que vive para su apariencia física, que vos no lo vas a ver nunca. Y no lo tomen las chicas sobre todo. No está mal que se pinten, pero hay chicas que vos no las vas a conocer nunca como son. Nunca. Y con los filtros que hay ahora en las redes sociales, son de porcelana. Anda, encontratela a las 8 de la noche, a las 7 de la mañana. ¿Sí? Han hecho de su cuerpo un ídolo. Y esta sociedad tiene mucho de eso. Una cultura totalmente de la imagen. Por eso las redes sociales donde hay imágenes o videos son las más exitosas. Estamos en una sociedad de la imagen, ¿sí? Y de la apariencia también. Ni hablar que cada foto, aunque vos no lo sepas, significa algo, ¿sí? Cada foto, cada posición de tu cuerpo, cada mirada, cada sonrisa, todo habla
Aún nuestros silencios hablan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque aunque no lo hagamos con esa intención, el otro está decodificando un mensaje que tal vez no sea el que vos querés dar, pero lo estás dando con tu cuerpo. Para dar un ejemplo más, porque por ahí decimos, bueno, los ídolos es algo tan abstracto, algo tan lejano. A mí no me toca eso, no me llega. Me puse a buscar estadísticas que hacen a empresas, por ejemplo, que se dedican a fabricar celulares, que se dedican a medir las redes sociales. Miren lo que les voy a leer. Esto es un dato actualizado. Los usuarios de internet, o sea, yo, ustedes, acá no zafa nadie, ¿saben cuántas horas pasan por día en las redes sociales, navegando por internet, haciendo cosas en la web? ¿Saben cuántas horas se pasa por promedio? 6 horas 43 minutos del día las personas están conectadas a internet de diferentes maneras. 6 horas 43, empiecen a sumar. Por ejemplo, dentro de estas 6 horas y 43 minutos hay redes sociales que son las más utilizadas y las que están de moda. En primer puesto, TikTok. Ustedes saben lo que es TikTok. En segundo lugar, YouTube. En tercero, Facebook. Y en el cuarto lugar, WhatsApp. O sea que acá nos tocó a todos. Porque los que dicen yo no tengo Facebook tienen WhatsApp. WhatsApp también. 6 horas 43 minutos la gente pasa en una red social, navegando en internet. Todas estas actividades que yo le voy a decir se pueden ir entrecruzando. Porque nosotros sabemos que mientras ves televisión podés estar mandando un mensaje, pero estos son los promedios. ¿Saben cuántas horas pasan las personas viendo series en diferentes plataformas o películas por día? Casi 4 horas, 3 horas 45 minutos. La gente pasa 3 horas 41 minutos escuchando música o podcast. 2 horas leyendo, 31 minutos jugando el videojuego. Las personas agarran en promedio por día el celular más de 142 veces. ¿Sí? Más de 142 veces la persona se hacía a ver si le entró un mensaje, si lo llamaron, para ver las últimas noticias, para ver lo que pasa, porque se sienten desconectados del mundo. El que se olvida el celular, hoy se pega un tiro. ¿Sí? Y si te lo roban, ni hablar. Tenés la cuenta del banco. Y así podemos seguir. En un mes, las personas han pasado casi 24 horas viendo Netflix. Casi 24 horas de un mes te la pasaste viendo Netflix. O sea, hace cuenta que ese día te levantaste 24 horas seguidas viendo Netflix. Solo por dar ejemplos de la vida real. Si esto fuera en un día, ¿cuántas horas dormí? 6, 8, 12 algunos, ¿sí? 12 horas durmiendo. Te levantaste, la pasaste 6 horas viendo tele. Cuando te diste cuenta no hiciste nada en todo el día. No buscaste trabajo, no estudiaste, no hablaste con nadie. Entonces, solo por dar un ejemplo de lo que para nosotros y nuestra sociedad se ha convertido en un ídolo. Porque si decimos que un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, tenemos que comenzar a ir a la práctica. A la práctica. ¿Cuántas horas trabajas por día? ¿Cuántas horas? ¿Es necesario? Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Cuántas horas ves tele? ¿Cuántas horas te las pasas en las redes sociales? ¿Cuántas horas? Y yo pensaba, si una persona agarra el celular, lo toca por lo menos 142 veces al día, ¿cuántas horas acariciará a su hijo, no? En comparación de lo que toca un celular. Justamente
estaba leyendo un libro que hablaba sobre la necesidad de los niños de que se les demuestre cariño. ¿Sí? A veces con una palmadita, con una caricia, la necesidad de tener el contacto con sus padres. Y la realidad es que muchísimas veces estamos todos sentados a la mesa, cada uno con su celular, y ni nos hablamos. Ni nos hablamos. Ni siquiera abrazo a mi hijo porque tengo el celular en la mano. Cuando me quiere hablar le digo, cállate, estoy ocupado. ¿Pasa o no pasa? Entonces, para ya ir concluyendo, el Señor no solamente nos pide que nos arrepintamos, no solamente nos pide que lleguemos a la conclusión de que lo que hacemos es pecado, sino nos pide que nos convirtamos, que peguemos un giro de 180 grados y que de una vez por todas, y esto va para mí primero, comencemos a vivir una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. ¿Por qué no puedo vencer al pecado y el diablo me cachetea de todos lados? Y porque estoy 6 horas 45 minutos con el celular en la mano. Ni a hablar de los contenidos de las redes sociales. En el primer puesto leía que están los tutoriales. Y en el segundo puesto están todo lo que son videos, imágenes, todo lo que es pasatiempo, diversión. Entonces no podemos decirle, Señor, estuve ocupado todo el día. No tuve tiempo de orar un ratito, no tuve tiempo de leer la Biblia. Pero yo veo mensajes en YouTube, ¿no? O sea, ahí le encontré la trampa. Me paso horas viendo mensajes en YouTube. Pero vos agarrás la Biblia, vos orás. Imagínense, si viene Eliana y me dice, David, necesito pasar tiempo con vos. Shh, cállate que estoy haciendo un curso de matrimonio por internet. Pero David, necesito que cuide a los chicos. Shh, estoy haciendo un curso por video, por qué sé yo, de cómo ser un buen padre. Pero David, yo necesito que me hables. Shh, cállate que estoy viendo un video ahora de la comunicación en la pareja. ¿Realmente la amo a mi señora si no soy capaz de dirigirle la palabra en toda la semana? Y a veces con Dios hacemos lo mismo. Dios nos quiere hablar, Señor, estoy viendo el mensaje de fulano. El Señor nos quiere hablar, che, ¿cuándo va a venir a orar? ¿Cuándo va a leer? Señor, estoy ahora haciendo un instituto bíblico por internet. Pero se pasa la semana y al final, ¿cuándo vamos a tener comunión con el Señor de verdad? ¿Cuándo vamos a hablar personalmente con el Señor? ¿Cuándo vamos a leer la Biblia? ¿Sí? Guarda que también podemos idolatrar a ciertos pastores, a ciertas doctrinas, a ciertas organizaciones. Por eso también las iglesias son un desastre, porque siguen a personas que cuando esas personas se caen, todos van en picada atrás de esa persona, porque su Dios es ese pastor, ese profeta, ese apóstol. Pero ¿quién conoce la Biblia? ¿Quién conoce al Señor? Nadie. Nadie, porque no se pasa tiempo con el Señor. Así que, hermano, es simple esto. Yo no voy a pedir un llamado, que pasen al frente, que lloremos, que nos abracemos, porque serían sentimientos. Algunos si quiere puede llorar, no hay problema. Pero el Señor dice, antes que los sacrificios, antes que sus canciones, antes que sus ofrendas, yo prefiero la obediencia. ¿Sí? Prefiero la obediencia. Que se arrepientan y que se vuelvan a mí. Que se conviertan de verdad. Y esto es convertirse. Un giro de 180 grados que lleve mi vida a cada día ser más parecido al Señor Jesús. Esto también se llama santificación. Un proceso que comenzamos desde que aceptamos al Señor, de renunciar a lo que nos gusta. Que algunas cosas son pecados y otras cosas son cosas que nos gustan, pero que ocupan el primer lugar de Dios y se vuelven ídolos. Y decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi tiempo. Señor, ayúdame a ser un buen padre. Realmente prefiero acariciar a mi hijo antes de pasar horas con el celular en la mano.
Prefiero hablar con mi señora antes que hacer tantos cursos bíblicos sobre el matrimonio. Prefiero, Señor, ver tu mano de sanidad en mi vida y no ver milagros de otros. ¿Sí? Y el Señor dice, es simple. Si te convirtieres, yo voy a estar con vos en ese proceso. Al punto de que vas a poder llegar a hablar las cosas que yo hablo y hacer de bendición para otros. Como tantas veces leímos. Y si entresacamos lo precioso de lo vil, vamos a hacer la representación viva delante de los otros del Señor. ¿Sí? Serás como mi boca, dice el Señor. Así que no hay más que decir. El Señor pide que nos convirtamos, pero que nos arrepintamos de verdad. Y ya vamos a ver cómo nuestras vidas van a cambiar. Amén.